Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Historia de San Gonzalo. Hombre leyendo un libro. San Gonzalo vino de un linaje noble, y decidió desde muy temprano comenzar a estudiar para sacerdote. Después de terminar sus estudios, fue en peregrinación a diversos lugares santos, como Roma y Jerusalén. Su peregrinación duró 14 años, y a la vuelta tuvo una triste decepción con su sobrino, que no lo aceptaba y por eso difundió una falsa noticia sobre su muerte. Para conocer los detalles de esta historia de fe y devoción, sigue leyendo. Origen de São Gonçalo. São Gonçalo de Amarante es un santo originario de Portugal, que nació alrededor del año 1200. Lleva ese nombre, pues practicó buena parte de su misión en la ciudad de Amarante. El joven cristiano inició sus estudios como sacerdote aún muy joven, en la escuela catedralicia de la Archidiócesis de Braga. Después de su ordenación, Gonzalo se convirtió en párroco de San Pío de Vicela. Allí permaneció por algunos buenos años, cuando decidió salir en peregrinación hacia Tierra Santa, donde permaneció otros 14 años. Ni de lejos, Gonzalo podría imaginar las sorpresas negativas que le aguardarían a su regreso a casa, provenientes de su sobrino. Sin embargo, antes de enterarte de esto, necesitarás entender más a fondo cómo fue ese viaje en misión del querido San Gonzalo. Eso lo verás en la secuencia. Tierra Santa. Uno de los mayores deseos de San Gonzalo de salir en misión era también para poder visitar las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Como era párroco, obtuvo un permiso para salir de allí. Así, dejó a los feligreses al cuidado de su sobrino, que hasta entonces él creía que era alguien de confianza. San Gonzalo partió entonces para Roma, e inmediatamente después fue para Jerusalén. Su viaje / misión duró 14 años. Pero lo que él no podía imaginar era que su propio sobrino no lo aceptaba y mucho menos lo reconocía como párroco. Así, durante el tiempo que Gonzalo estuvo fuera, el sobrino difundió falsos rumores sobre su muerte, todo por pura envidia. El sobrino utilizó incluso falsos documentos para convencer a los demás. Estas mentiras no llegaron hasta los oídos de Gonzalo durante su viaje, y por eso siguió su viaje predicando el Evangelio. La vuelta a Portugal. Después de 14 años en misión, Gonzalo finalmente regresó a Portugal, y al llegar allí tuvo pésimas noticias. El sobrino en el que había dejado temporalmente como párroco, se negó a devolver el cargo, y convenció al obispo de que Gonzalo sería un gran impostor, afirmando de manera falsa que su verdadero tío ya había fallecido. Además de ser usurpado por la envidia de su sobrino, el muchacho también se quedó con todos los bienes que pertenecían a Gonzalo. El santo incluso trató de convencer al obispo de su identidad, pero fueron innumerables intentos sin éxito. Queriendo evitar peleas, aun siendo víctima, Gonzalo salió de allí, y retomó su peregrinación. Se detuvo en la región del río Támega, llamada hoy de Amarante. Allí hizo su historia y dejó su nombre marcado. El ermitaño de Amarante. Tras las decepciones provocadas por su sobrino, Gonzalo se retiró de la región para evitar peleas y vivir una vida de ermitaño en Aramante, en una pequeña y sencilla ermita, construida a orillas del río Támega. Esa región estaba ubicada en el distrito de Porto, y fue allí donde Gonzalo inició la construcción de una capilla. Además, también posibilitó la construcción de un puente sobre el río, que trajo muchos beneficios para la población de la región. Con el puente, el pueblo pudo comenzar a realizar la travesía segura del río, y eso aún resolvió los problemas de inundación. Debido a esto, hasta hoy, São Gonçalo es muy invocado para proteger contra inundaciones y tormentas. La prostitución también era una gran preocupación de San Gonzalo en aquella región. Debido a esto, pasó a ocupar el tiempo de las prostitutas para que ellas se cansaran y no consiguieran más ejercer su oficio. Así, todos los sábados, Gonzalo vestía trajes femeninos y clavos dentro del zapato, como forma de penitencia. Y así, tocaba la guitarra toda la noche, para que las muchachas bailaran y se convirtieran. Una vez que se cansan de tanto bailar los sábados, no se prostituyen los domingos. Respuesta de Nuestra Señora. Durante su vida de ermitaño en Amarante, San Gonzalo pidió en oración una luz a la Virgen, sobre cuál sería el camino correcto en el que él debería recorrer, rumbo a su santidad. Nuestra Señora entonces respondió que debía iniciar en un orden en el cual iniciaba el oficio con el saludo del ángel, que era la oración del Ave María,
Gonzalo a su vez entendió el mensaje y comenzó en la orden de los dominicos, donde algún tiempo después, fue admitido a los votos solemnes. Así, recibió de un compañero dominico, un permiso de su vida en el convento, hecho ese que permitió que él en sus últimos años de vida, volviera a vivir como un ermitaño, en la región del Támega. Muerte. Existen muchos relatos de milagros que rondan las historias de San Gonzalo. Uno de ellos está justamente relacionado con su muerte. Hay quien dice que le fue revelado el día de su muerte, hecho que habría permitido que San Gonzalo se preparara para ello, por medio de la recepción de los sacramentos. No se sabe con certeza la fecha real de su fallecimiento. Sin embargo, se sabe que fue entre los años 1259 a 1262, en la región de Amarante, donde hizo una diferencia en la vida de muchas personas, y dejó su nombre marcado en la historia. Milagros de San Gonzalo. Manos en forma de oración. Como todos los santos, la vida de San Gonzalo estuvo marcada por innumerables milagros. Desde el puente del río Támega, ya citado brevemente en este artículo, hasta el milagro Las Rocas, de los peces, de los toros, entre otros. Como se puede observar, la historia de San Gonzalo es riquísima, y vale la pena conocer más profundizando sobre ella, y descubrir todos sus detalles. Compruebe. El puente del río Támega. Tan pronto como llegó a esa región para vivir una vida de ermitaño, São Gonzalo observó que el paso entre las orillas del río Támega era extremadamente peligrosa para cualquiera que se arriesgara por allí. En el mismo instante se sintió extremadamente tocado por aquella situación y decidió construir un puente. Sin embargo, esa no trataba de una obra simple, y a pesar de recibir la ayuda de los habitantes de la región, ese fue un arduo trabajo, lleno de obstáculos. Pero, a pesar de eso, también fue de esa construcción que salieron innumerables milagros de San Gonzalo, mostrando a todos que la fe realmente mueve montañas, y literalmente. Mantenga su atención en la lectura, pues en la secuencia, usted seguirá de forma más específica los detalles de todos esos milagros, que ocurren a partir de la idea de la construcción de ese puente, que vino para mejorar mucho la vida de aquel pueblo. Antes de dar seguimiento a los milagros, vale recordar que la población también sufría mucho con las inundaciones en aquella región, antes del puente. Las aguas hacían verdadero daño por allí. Más que un puente que ayudó en la travesía, esa construcción hizo la diferencia de verdad en la vida de muchos por allí. El milagro de las rocas. Durante la construcción del puente del río Támega, una de las principales dificultades era el peso absurdo de las rocas, que dificultaban su movimiento. Incluso con la ayuda de los habitantes del pueblo, era imposible moverlas. Fue entonces que San Gonzalo tuvo una señal divina. Conmovido por los esfuerzos de la población, él llegó cerca de una roca y dijo, que para aquella piedra, apenas un viejo bastaba. En el mismo instante él comenzó a empujarla con facilidad, contando con una ayuda divina. El milagro del agua y el vino. Aún durante la construcción del puente del río Támega, que vino para cambiar la vida de la población de aquel pueblo, faltaba algo que renovara las energías de los trabajadores que se empeñaban en la construcción de ella. Por eso, un agua en ese momento sería muy bienvenida, y facilitaría el trabajo. Fue entonces que San Gonzalo tocó una piedra, y en el mismo instante salió de ella una fuente de agua cristalina y abundante. Sin embargo, vale resaltar que el agua, a pesar de fundamental, no dejaba a los trabajadores felices. San Gonzalo entonces se sensibilizó con los obreros una vez más, y tocó otra vez otra piedra, que esta vez vertió una fuente de vino. El milagro de los peces. Anteriormente, usted vio que a través de milagros, San Gonzalo pudo saciar la sed de los hombres que trabajaban en la construcción del puente. Sin embargo, solo eso no era suficiente, era necesario también alimentar a los trabajadores. De este modo, San Gonzalo, siempre en oración, se acercaba al río y pedía a Dios que los socorriese, y siempre hacía la señal de la cruz sobre las aguas. Como un truco de magia, a continuación un cardumen de peces aparecía, y esto era suficiente para alimentar y saciar a todos esos trabajadores. El milagro de los toros. Después de descubrir sobre el milagro de los peces, usted ya debe haber notado que San Gonzalo tenía una gran relación con los animales. Sin embargo, esta buena relación no era solo con los bichitos de las aguas. Cierto día, le dieron al santo algunos toros extremadamente bravos y feroces. Sin embargo, con su voz serena, él amansó a los toros con una sola palabra.
Así que pronto se calmaron, y continuaron siguiendo a aquellos que los guiaban. El milagro de la balanza. Cierta vez, San Gonzalo pidió donación para un hombre rico, para que pudiera ayudar en sus obras. Sin embargo, el hombre no dio mucha importancia a Gonzalo, y dijo que daría un papel para que su esposa entregara al santo. Este debería ser pesado, para ver cuál sería el valor del papel. Tanto el hombre como la mujer sabían que eso no iba a funcionar. Al entregar el papel a San Gonzalo, la mujer rió y dijo que aquel crédito no valdría de nada, pues en él, su marido había escrito que cuando el papel fuera pesado, era para darle limosnas. San Gonzalo pesó entonces el papel, y al colocar solo en una parte del objetivo, cuando parecía que faltarían apenas algunos granos de trigo para poner la balanza en equilibrio, el papel comenzó a pesar y con eso comenzaron a llegar bolsas y más bolsas de todo el granero. Y ni así el peso del papel era igualado. Más sobre San Gonzalo. Biblia y guitarra. San Gonzalo tuvo una historia riquísima en vida, y por donde pasó dejó su legado. Por lo tanto, hay una gran cantidad de información importante sobre él, que si realmente está interesado en su historia, es importante que sepa. Como, por ejemplo, su día, las conmemoraciones en su homenaje, tanto en Brasil, como en Portugal, entre otras cosas. Mira con atención a continuación. Día de San Gonzalo. El Día de San Gonzalo se celebra cada año el 10 de agosto. Así, en numerosas ciudades en las que es santo, ese día se decreta festivo. Como en la ciudad carioca que lleva el nombre del santo, São Gonçalo, por ejemplo. Esa fecha fue titulada como su día, pues cuenta en los registros que él murió justamente un 10 de enero, de año aún incierto, que debe variar entre 1259 a 1262. San Gonzalo, el casamentero de las viejas. San Gonzalo siempre tuvo la fama de casamentero de las viejas, lo que parecía antiguamente no agradar a las más jóvenes, que no tenían la paciencia de esperar. Por cuenta de eso, nació hasta un famoso versito que decía: «Ese Gonzalo de Amarante, casamentero de las viejas, ¿por qué no te casas con las nuevas? ¿Qué te han hecho?». Así, dicen los estudiosos, que San Gonzalo comparte con San Antonio el título de casamentero sin conflictos. Después de todo, una casa las nuevas, y otra casa las más viejas. Por lo tanto, se entiende que si San Antonio no cumple con la petición de una joven, en el futuro, San Gonzalo se encargará de atender a su súplica para el matrimonio. A causa de su fama de casamentero, existen aún muchas historias alrededor de São Gonçalo, sobre ese tema. Hay que decir que la que relaje en su tumba, conseguirá casarse. Otros creían que aquellas que jalaran la cuerda que se encuentra en la cintura del santo, en su iglesia, por 3 veces, consiguieron finalmente desatar. Sin embargo, ya no es posible hacer esta práctica, ya que para preservar la imagen y evitar que se rompa, se colocó en un lugar muy alto en la iglesia, para que nadie pueda relanzarse y tener oportunidades de derrocarla. Patrón de los guitarristas. San Gonzalo siempre fue muy feliz, y adoraba cantos y ruedas de viola. Algunos relatos cuentan además que él tocaba guitarra portuguesa, como una forma de evangelizar a la población. Vale la pena recordar un episodio ya reportado aquí en este artículo. San Gonzalo se preocupaba mucho por las muchachas que caían en la prostitución, o dejaban llevar por la vida mundana, de alguna forma. Por eso, se vestía de mujer y tocaba su guitarra para las muchachas durante toda la noche de sábado. Él lo hacía para que se cansaran de tanto bailar, de forma que el domingo no conseguirían prostituirse, o caer en juergas. De ese modo, acabó siendo conocido como el protector de los guitarristas. Alrededor del mundo, innumerables músicos cultivan la devoción por el santo, por cuenta de eso. Conmemoración en Brasil. São Gonçalo es patrono de algunas ciudades en Brasil, y por eso, en el Día del Santo, suele ser feriado en esos municipios, que hacen diversas misas y conmemoraciones para él. En la ciudad carioca que lleva el nombre del santo, por ejemplo, ya existieron años en que las conmemoraciones duraron 5 días. En ellos, tenían misas convencionales, procesión, espectáculos, e incluso presentaciones de grupos teatrales. Ya en la ciudad minera de São Gonçalo do Rio Abaixo, las conmemoraciones también suelen tener más de un día, y normalmente poseen temas específicos. Los festejos suelen comenzar con una procesión para la salida de la bandera de São Gonçalo. Luego se realizan novenas, misas y conciertos. Conmemoración en Portugal.
En Portugal, todos los días 10 de enero, suele ocurrir la fiesta de São Gonçalo en Amarante. Esa práctica ocurre desde el siglo XV. Esa fiesta también tuvo lugar el 16 de septiembre, pues ese fue el día de la beatificación de San Gonzalo. Sin embargo, entre los años 1969/1970, ambas fueron unificadas y pasaron a conmemorarse solo en el tradicional 10 de enero, día de la muerte del santo. Esta fiesta tiene lugar tanto en la iglesia de São Gonçalo, como en su capilla, en la región. Conectando con San Gonzalo. Hombre feliz en una montaña. Nada mejor para conectar con su santo de devoción, que rezar directamente a él. Así, a continuación podrás conocer una oración general dedicada a San Gonzalo, y también una oración especial para aquellos que desean casarse. Además, conozca aún la poderosa novena de San Gonzalo, y pida intercesión a ese querido santo. Vea. Oración de San Gonzalo. Oh admirable San Gonzalo. Gloria de Portugal, luz de Amarante y de toda la Santa Iglesia, apóstol con todos los predicados y lleno de la gloria de Dios, mártir del deseo, virgen purísimo, vaso ungido de celestial pureza, espejo de perfecta humildad y sabiduría, es el gozo de los coros angelicales. Terror de los herejes y de los espíritus infernales que tu nombre temen y tiemblan y con sus maravillosos milagros y gracias, es el refugio y consuelo de sus devotos. Hoy doy mil gracias por tan singulares excelencias que ha sido adornada tu alma purísima y me alegro de que ahora seas glorificado en la patria celestial en compañía del coro de los ángeles. Oh milagroso santo, que por su virtud el divino infante dio la vida temporal y espiritual a tantos muertos, vista a tantos ciegos, oídos a tantos sordos, piernas a los lisiados, habla a los mudos y saluda a innumerables enfermos. Nos convierte a nosotros para que se retire de nuestros corazones las culpas que son la muerte del alma y para que podamos oír las divinas aspiraciones y caminemos con fervor a cumplir la divina voluntad y a pronunciar su santo nombre. Sane a los enfermos, sosiegue el río, sostenga la ira del Señor, redime los encarcelados, la miseria, recupere bienes y miembros perdidos, y de salud a los ancianos y aleje el peligro. San Gonzalo, confío en tu intercesión, pida por mí junto al Señor para que yo consiga la gracia y aún me consiga la especial gracia de la salvación de mi alma. Todo para la mayor gloria de Dios. Amén. Oración de San Gonzalo para casarse. San Gonzalo do Amarante, casamentero que sois, primero parejas a mí, las otras parejas después. San Gonzalo ayúdame, de rodillas te lo ruego, haz que me case pronto, con el que amo. Novena de San Gonzalo. Rezar la oración abajo durante 9 días, finalizando con 3 Avemarías y un Padre Nuestro. Oh glorioso patriarca San Gonzalo, que siempre os habéis mostrado compasivo con los necesitados, haced que también nosotros, recurriendo a vuestra poderosa intercesión, obtengamos ayuda en todas nuestras aflicciones. Que en las familias reine la paz y la tranquilidad, que se alejen de nosotros todas las desgracias tanto corporales como espirituales, especialmente el mal del pecado. Alcanzad del Señor la gracia, haga el pedido, que os suplicamos, finalmente, os pedimos que al término de nuestra vida terrenal podamos ir a alabar a Dios con vosotros en el paraíso. ¿San Gonzalo es protector de qué? San Gonzalo no es considerado protector de solo una cosa específica, sino de varias. Él es el protector de los huesos, de los guitarristas, y también un gran santo casamentero. Algunas de las historias que involucran estas protecciones que lo llevaron a ser patrono de todo esto son incluso divertidas, pero llenas de mucha fe y compasión. Siempre muy alegre, São Gonçalo siempre le gustó un buen canto, y le encantaba acompañar las ruedas de viola. Como también tocaba, utilizaba su don para convertir y llevar la palabra de Dios hasta la población, siempre muy preocupado con las muchachas que se perdían y se dejaban llevar por la vida mundana. San Gonzalo hacía cuestión de tocar por noches enteras, aunque ya estuviera cansado, apenas para que las muchachas pudieran acabarse de tanto bailar, para que el otro día tuvieran que descansar, y no pudieran perseguir los pecados de la vida. Esto puede parecer una tontería para muchos, pero esa era una de las formas que él encontraba de evangelizar aquellos que muchas veces se encontraban lejos de la iglesia. Muchas de esas muchachas al final de las canciones venían hasta él a pedir consejos. Y San Gonzalo sabía como nadie llevar una palabra de consuelo a los corazones afligidos. El hecho es que su don y pasión por la música hicieron con que él también fuera considerado el patrono de los guitarristas, y con eso ganó el cariño de esa clase.
Ya su fama de casamentero hizo con que innumerables mujeres suplicaran a él por el tan soñado matrimonio. Si eres un violero, una persona con enfermedad en los huesos, o incluso alguien desesperado por finalmente encontrar a su alma gemela y casarse, si necesitas ayuda, acude a este santo querido, ya que seguramente llevará tu pedido al Padre con mucho cariño.